invito a sentarse. Muchas gracias. Bienvenida a esta nueva emisión de Poder y Verdad. Muchas gracias por la invitación. Y ustedes, bueno, ya saben, estamos con, no sé si saben, bienvenidos a esta nueva emisión de Poder y Verdad con Isquia Siches, la doctora Isquia Siches. Una mujer doctora que con solo 35 años tiene varios récords a su haber. Fue una de las figuras más destacadas del último año, no por nosotros, por el Foro Económico Mundial, que la incluyó entre los 112 jóvenes líderes. Y la revista Time la eligió entre los 100 líderes emergentes, aquellos que van a diseñar el mundo, ese mundo que viene, complejo, dinámico, expectante. ¿Cómo fue esto, así, desconectarse, mirar ese cosito, esa cosita redondita de carnecita que es suya, es su primera hija? Impresionante, ¿no? Sí, impresionante. No ha sido fácil justamente porque estábamos en medio de varias contingencias y cuando ya se aproximaba el parto en mis últimas semanas de embarazo, ya suspendí mis actividades públicas y también las reuniones, y con posterioridad también, gracias al equipo que fue liderado por el doctor Patricio Mesa, tuvimos continuidad en el trabajo, siempre yo mirando las noticias, qué pasaba, pero también muy preocupada de no contaminar esta relación que iniciaba con mi nueva hija. ¿Muy aprensiva? No, siempre bien, intentando estar bien tranquila y entregándome también a los brazos de el ginecobstetra, el equipo que me acompañó en el parto, y con posterioridad a los brazos de la pediatra que me acompaña en el cuidado de mi hija. Porque confiando. Es complejo, ¿no? Ser madre en medio de la pandemia, de estas crisis múltiples. De repente nos avisan que el cambio climático no es que venga, ya llegó, ya estamos en él. Sí, muchas veces también para las médicas hay una imagen un tanto de estas maternidades un poco perfeccionistas, muy temerosas a veces de las recomendaciones de uno y otro sector, y justamente lo intenté afrontar con que ello no ocurriera, pero también muy preocupada de lo que tú dices, de cuál es el mundo que va a enfrentar Cala. Quiero cambiar de tema, quiero volver al 2019. Como presidente del Colegio Médico, usted vivió a partir del estallido y poco después a partir de la pandemia. Una exposición pública que se multiplicó y siguió multiplicándose. Su participación ha sido calificada como crucial para el manejo del COVID en el país, al punto que llegó a ser considerada una carta presidencial. ¿Cómo vivió usted esa subida en una montaña rusa que no terminaba nunca, no iba subiendo y subiendo? Bueno, no es fácil nunca porque, como ha quedado demostrado, tengo también mi agenda familiar. Quiero poder compartir con mi hija, con mi marido, y muchas veces estas son cosas que alejan a algunas personas que intentan proteger a sus seres queridos. Creo que ha sido un torbellino de emociones, pero también me siento muy responsable por el rol que hemos cumplido, lograr la legitimidad de las personas desde el trabajo del Colegio Médico, hacer un trabajo serio. Requiere muchas veces estar disponibles para esos espacios, pero sí haría una invitación a toda la sociedad a que en realidad esto puede permitir que hayan líderes o muy buenos hombres y mujeres que den pasos al costado de los desafíos que requiere nuestro país, y tenemos que hacer que la política sea un espacio más amable, respetar a los que piensan distinto. No es muy amable hoy día, ¿no? No es muy amable, creo que está por no decir que es tóxico. Sí, esa es una buena definición. Creo que tenemos que hacer que sea menos tóxico y poder también atraer a aquellas personas. Muchas veces han salido estos equipos de gobierno, de propuestas para lo que viene para el futuro, y creo que yo pienso en muchos hombres y mujeres muy atractivos, pero que a veces se sienten intimidados por lo tóxico de nuestro sistema político, y vamos a poder reclutar mejores hombres y mujeres el día que también como sociedad comprendamos que no podemos basarlo en una odiosidad como la que hemos tenido en el último tiempo. Y también hay cosas que hacen acumular mucha indignación. Desde mayo del 2020, usted llamó constantemente a las autoridades a la cordura, a rectificar. Necesitamos nueva forma de gobernar la pandemia, decía usted.
Yo no sé en qué país viven las autoridades de salud, dijo el 14 de mayo. Tras reunión de la Mesa Social de Salud con Piñera, el presidente, y con el ministro Mañalich entonces, a un costado lanzó: no podemos seguir hablándole a una pared. Necesitamos una interlocución más directa. No me sirve que el ministro cambie de tono. Necesito un cambio en la forma de gobernar la pandemia. Volvió a insistir. Desmintió públicamente la subsecretaria Daza. El plan de desconfinamiento paso a paso no ha sido presentado a la mesa social, cosa que ella había afirmado. Y al inicio del verano del 2021 advirtió al gobierno el riesgo del permiso de vacaciones. Llamó a reevaluarlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Fue muy dura esa frase de hablarle a la pared? Bueno, creo que siempre hemos estado con la voluntad de diálogo desde el Colegio Médico. Pero eso es bonito, es lírico. Yo le pregunto por, de verdad, lo que usted, después de estos meses, casi 4 meses, cuando usted mira a ese momento en que usted estaba permanentemente dando una pelea, se sentía responsable de las vidas. ¿Usted se da cuenta que tenemos casi 47.000 muertos? Sin duda, pero hacia allá va mi punto. Siempre buscando en el diálogo, buscamos todas las instancias para poder llegar al gobierno. Yo le escribía personalmente al presidente, lo planteábamos en la mesa social, levantábamos propuestas, intentábamos por las buenas, por las malas, por las más o menos, y en realidad teníamos poca capacidad de poder modificar o de pensar en gobernar la pandemia de una manera diferente, considerando que Chile no enfrentó este tremendo desafío sanitario desde foja cero. Tú lo mencionabas hace muy poco, veníamos de un estallido social, había mucha desconfianza, el gobierno no tenía su mejor evaluación. En ese contexto... Y además venía la pandemia, empezó en otro hemisferio. Justamente mirando mucha incredulidad, personas que creían que esto era casi una operación del propio gobierno para intentar desmovilizar a los movimientos sociales, y creo que eso nos motivó a poder tener un rol más activo, entendiendo que nosotros no éramos el gobierno. Y le establecimos muy precozmente al gobierno lo importante que era tener una alianza colaborativa para hablarle al otro mundo que no tenía credibilidad en ello, porque necesitábamos que estas estrategias fueran globales. Necesitábamos mucha transparencia e idealmente mucha participación. Pero, pasados los meses, tal como lo hemos visto, no lo logramos, y nuestro rol fue más bien casi de sparring o de voz en el oído, intentando... A veces parecía un ring. Intentando reorientar algunas medidas, advirtiendo, haciendo propuestas, pero no trabajando con el gobierno, que hubiera sido lo ideal. Usted fue elegida personaje del año del 2020 por la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional. Me impresionó lo que dijeron. Usted se transformó en una figura de relevancia, logrando altos niveles de confianza y credibilidad en la opinión pública. 2 valores que han demostrado ser de vital importancia en distintos rincones del mundo para coordinar una respuesta oportuna a la pandemia y generar liderazgo ante la ciudadanía en tiempos de extremo cuidado. Tremendo piropo hacia usted. Hoy día, con calma, con nuevos ojos, con una mirada más dulcificada y más responsable, ¿qué lectura tiene hoy de su propio desempeño durante la pandemia? Siempre creo que se puede mejorar, de que se puede hacer más y se pueden agotar algunas de las instancias que quizá fueron creadas, o buscar otros apoyos para intentar haber tenido un desempeño un poco más pacífico con el gobierno, pero fue muy complejo. Sí creo que, tal como tú mencionabas, también me siento responsable por estos 47.000 fallecidos. O sea, ¿qué acciones pudimos haber hecho nosotros con mucha mayor tenacidad para haber desplazado las olas que golpearon? ¿Qué acciones pudimos haber hecho nosotros para que la latencia en que estas olas ingresaran fueran posteriores? Y también me pregunto hoy día, ¿qué acciones podemos hacer hoy
para no volver a cometer los mismos errores del pasado en un contexto que es diferente. No estamos ya en el 2020, estamos todos muy cansados, particularmente los equipos de salud. ¿Cómo hoy día podemos seguir colaborando en cuidar a la ciudadanía desde el rol que nos corresponde, un rol sanitario como colegio médico? ¿Tiene alguna respuesta a algo concreto que habría hecho distinto? Creo que deberíamos de haber sido mucho más enfáticos en juntar aliados para el enfrentamiento inicial. Nosotros le hicimos una propuesta al presidente Piñera el 16 de abril del 2020 para poder tener una forma distinta de mirar la pandemia. Creo que ahí debimos haber tenido mayor colaboración para que la estructura que tomaba las definiciones en Chile hubiera sido más participativa, en donde los espacios que se crearon como el Consejo Asesor o la Mesa Social tuvieran un vaso comunicante más directo con quienes finalmente tomaban las definiciones. Y creo que eso requería construir confianzas con el propio presidente Piñera, que quizás no iban a deberse solo a mí, sino que otros actores como los rectores, los alcaldes, que quizá pudieron allanar a esa construcción fuera más sólida, y no lo vieran como una contraposición o una oposición política. Creo que ahí pondría, si pudiera retroceder el tiempo, mis esfuerzos para que el resto de las definiciones, que no, sin duda no todas iban a ser acertadas, fueran por lo menos con un mayor nivel de coordinación y compañerismo entre las distintas entidades que lideraban en Chile. Al final siempre quedaba un misterio. ¿Quién toma las decisiones en el tiempo del ministro Mañalich? ¿El presidente, el ministro? Creo que el futuro quizás vamos a saber cuál es la historia detrás de quienes tomaban las decisiones, pero yo me quedo con la impresión de que es el propio presidente Piñera quien finalmente determinaba lo que se hacía o que no se hacía en nuestro país. Usted fue reconocida por el Foro Económico Mundial por ser el contrapeso del gobierno durante la pandemia, la voz de las recomendaciones, cito entre comillas. ¿Cuán importante fue el equipo que usted logró formar, construir o del que usted forma parte en el Colegio Médico y más allá del Colegio Médico? Estoy pensando en los economistas como Andrea Repeto, a los que ustedes convocó para poder llegar a esos 12.000 millones de dólares que fueron el plan que se aprobó finalmente para ir en apoyo de las personas perjudicadas por la pandemia. En el transcurso de la pandemia habíamos identificado distintos problemas. Uno de ellos era sin duda el sustento económico que tenían las familias, y para lo mismo convocamos a Andrea, le pedimos poder buscar un grupo transversal de economistas. ¿Qué dupla forman ustedes? ¿Ah? Me encanta ella, creo que es una tremenda economista y creo que también responde un poco a las formas distintas de hacer las cosas. Cuando decíamos el gobierno que se cierra en sus determinaciones, en donde ellos toman las definiciones, nosotros convocamos a un grupo que es bastante transversal, de distintos sectores políticos que se pusieran un poco de acuerdo, y lo que permitió abrir por primera vez las primeras concepciones que traía el ministro de Hacienda de la época. Sin duda no fue suficiente, pero creo que fue un muy buen ejercicio a replicar en distintos temas que tenemos de discusión. Cuando usted ve hoy día a Sebastián Sichel de candidato presidencial y se acuerda de lo que pasaba en esa época, ¿qué siente? Bueno, creo que hay varios desafíos. Creo que tenemos pendiente un encuentro con el candidato, tanto para poder ver los temas sanitarios. La pandemia va a seguir en su gobierno y es muy importante que él nos aclare si va a mantener la misma lógica y política que ha mantenido el gobierno actual, que sin duda yo puedo decir personalmente no ha sido no ha tenido una muy buena relación con nuestro colegio y tampoco con otras entidades, y creo que eso se puede mejorar, y espero que él nos pueda clarificar cómo se va a conducir la pandemia si él es presidente, y también qué va a pasar con todos los otros desafíos sanitarios y con los cambios más estructurales que nuestro colegio ha defendido para poder tener un sistema único de salud en Chile. Comillas, reconozco humildemente mi error en la elección de las palabras empleadas. Esas fueron las palabras que usted dijo, así lo escribió,
después que en un podcast de La Cosa Nostra, con Manfredo Mayol, Mirko Macari y Darío Quiroga, trató de infelices a las autoridades del gobierno por incumplimientos del Ejecutivo de los acuerdos con el Colegio Médico. ¿Cuándo le pesó ese episodio, justo antes de irse a prenatal, para tener que hacer esta disculpa pública? Usted siempre ha sido bien controlada en todas sus actuaciones públicas. ¿Qué fue lo que gatilló aquello? Bueno, creo que era un momento de mucha frustración y de mucha ansiedad. Yo estaba a punto de salir de prenatal y estaba muy preocupada por lo que venía en Chile con el aumento de los casos. La variante en ese momento brasileña, P1, estaba golpeándonos muy duramente porque veía también el cansancio de los equipos de salud. Cada una de estas olas golpea a todo el país por las medidas de confinamiento, pero particularmente golpea a los equipos sanitarios. Ya hay definiciones que se pudieron tomar más precozmente y particularmente en ese podcast creo que fue en un contexto más coloquial, nunca quise ofender a quienes se sintieron ofendidos. ¿No me dio el alcance de ese podcast? No me di el alcance y creo que también fue utilizado por algunos sectores. Creo que nunca un programa de este tipo había causado tanto impacto en los medios de circulación, en los columnistas de ciertos sectores que vieron ahí una oportunidad y un flanco para efectivamente intentar horadar lo que habíamos construido con los equipos de trabajo, y eso en realidad no lo comparto. Creo que los temas de fondo que abordé en esa entrevista la podría haber abordado en una entrevista contigo diciendo justamente lo mismo o en algún otro programa sin usar esos epítetos, y que finalmente eso no terminó contribuyendo al fondo, porque el fondo se sigue manteniendo hasta hoy. A eso quiero ir, pero antes de eso quiero recordar que Gabriel Zaliasnik, el abogado, dijo: Ixque Asiche se sacó la mascarilla, nos mostró su verdadero rostro. Su corazón sigue en medio de tinieblas de su pasado en las juventudes comunistas, siendo ella parte activa de la barbarie totalitaria, supuestamente civilizatoria, que algunos anhelan para Chile. Y el abogado Ricardo Escobar, que fue director del Servicio de Impuestos Internos, la trató de zorra en otra columna. ¿Cómo recibió esos epítetos? Los comprendo en un contexto muy político, en donde este tipo de personas finalmente son los enviados a golpear, particularmente en este caso liderazgo femenino, pero sin duda usted no se victimizó, usted no dijo me están golpeando porque soy mujer. No, pero me sorprende, es parte de este ambiente tóxico que creo que le hace tan mal a nuestro país, porque quizá otras mujeres, quizá un poco más precavidas que yo, dirían: en realidad yo no estoy para esto. No estoy para que un columnista intente horadar lo que hemos trabajado y construido, lo que han aportado los equipos sanitarios en torno a usufructuar o utilizar un error o un desliz que haya ocurrido en un programa. A una mujer particular. no le perdonan nada, ¿no? Creo que la opinión pública es mucho más crítica y sin duda necesitamos más mujeres en las esferas de poder. No lo digo solamente por mí, creo que me corresponde a mí allanar el camino para las mujeres que vienen detrás mío, particularmente mujeres jóvenes, muchas en periodo fértil, sin duda, en donde el país tiene que tener condiciones más idóneas para que ellas participen de la política, pero también del poder. Es importante saber si algunos de esos acuerdos de los que usted participó, pidió, reclamó junto al Colegio Médico se han cumplido. Porque en esa disculpa pública que usted escribió, yo saqué de ahí, dijo: semanalmente le hemos hecho llegar al gobierno múltiples minutas, entre ellas una firmada junto a la sociedad científica. Hace 3 años que no se cumple compromiso de fortalecer la permanencia de profesionales en la salud primaria. Profesionales jóvenes siguen sin recibir justas remuneraciones. El debilitamiento de los estándares de calidad que perpetúan desigualdades en el sistema de salud continúan. ¿Algo de eso se ha resuelto?
nada de eso se ha resuelto y en realidad es muy sorprendente. Nosotros hicimos una publicación en el diario en torno al maltrato que sentíamos como equipo de salud, particularmente como gremio médico, porque en toda esta pandemia donde nuestros equipos se han esforzado y trabajado, en realidad hemos sido bien maltratados. En primer lugar, tú recordarás que se dio un bono a los trabajadores de la salud. El único cuerpo que no obtuvo ese bono es el cuerpo médico. Yo entiendo que hay mejores condiciones laborales, pero ellos han estado trabajando en la primera línea con los pacientes, al igual que el resto del equipo de salud. Excluirlos, y lo conversamos en su momento con el ministro, nos parecía una falta gravísima, y de eso nadie se ha hecho cargo. Así también distintas otras materias que intentan retener a los médicos en el sector público, que es una agenda que nosotros públicamente hemos hecho. Y que es clave, ¿no? Y que es clave para poder fortalecer y robustecer no solo la respuesta en esta pandemia, sino que también en el futuro del sistema sanitario. Pero, ¿cuáles son los espacios más debilitados? Los clave, la atención primaria. Los especialistas en atención primaria todavía no reciben los compromisos que nosotros firmamos con el ministro Santelices. Y esto yo lo he conversado con el propio presidente de la República. ¿Usted cree que ha obtenido alguna respuesta? O sea, el presidente le ha incumplido los acuerdos logrados. Los acuerdos firmados por sus propios ministros, y es parte de lo frustrante y de por qué quizá en un momento de relajo yo pude decir alguno de esos epítetos, porque realmente me parecía que después del trabajo que nosotros habíamos hecho con el gobierno de acompañarlo en las peores decisiones, nosotros estuvimos para correr las elecciones, conversamos con los partidos políticos para lo del plebiscito, algo que era trascendental. Nadie iba a confiar para poder correr el estado de excepción constitucional, el toque de queda, hasta el retorno a clases. En cada una de esas definiciones, que son las definiciones que no son populares, el Colegio Médico estuvo ahí respaldando al gobierno. ¿Cuál ha sido la respuesta que hemos tenido del gobierno? Maltrato, burlas, descalificaciones y hasta persecuciones. Le voy a recordar que nuestro secretario nacional, el doctor José Miguel Bernucci, fue perseguido por las autoridades. Eso no lo veíamos desde la dictadura, menos con un expresidente del Colegio Médico a cargo del Ministerio de Salud. Con el ministro Enrique París. Justamente. Doctora Siches, el 6 de septiembre del 2020 usted descartó una candidatura presidencial en el programa Tolerancia Cero diciendo me falta experiencia. Luego, yo misma la escuché retractarse diciendo, bueno, no es tan así porque me alegaron mucho. Uno puede aprender. ¿Cuál fue la verdadera razón por la que usted descartó la candidatura teniendo un apoyo increíble en ese momento? Bueno, lo primero era lo evidente. Yo estaba embarazada, tengo un proyecto de vida familiar que todavía estoy construyendo. Creo que un desafío como asumir una candidatura presidencial requiere por lo menos estar en un periodo de mayor tranquilidad y enfocarse un poco en eso. Y yo preferí postularme nuevamente al Colegio Médico de Chile, continuar nuestra agenda sanitaria, que es lo que mejor sabemos hacer y es en lo que vamos a seguir trabajando estos próximos años. Y creo que sin duda han pasado además cosas muy interesantes después de eso. Otras personas que sí han estado disponibles han asumido candidaturas, todo está muy líquido, vamos a saber a fin de año qué ocurre, pero creo que más allá de mi respuesta, sin duda hombres y mujeres jóvenes también tienen que estar disponibles a tomar esos cargos, aunque muchas veces nos falte experiencia, podemos armar equipos con aquellas personas que sí tienen mucha más experiencia que nosotros. O sea, no es la experiencia. Yo tengo la impresión además que usted optó por seguir luchando por políticas públicas para mejorar la calidad de vida. Los sanitarios, nuestro fuerte. Porque usted fue dirigente política, militó en las Juventudes Comunistas, de hecho fue consejera de la FECH en 2 periodos. ¿Por qué dejó la militancia y por qué optó por esta otra militancia? Una militancia gremial, una militancia de otro calibre.
Más que una definición de un día sí, un día no, fue algo que se dio con mucha naturalidad, porque yo seguí haciendo mis prácticas clínicas en un hospital público, el Hospital San Juan de Dios, que no es donde se desarrolla la vida política universitaria. En general esa ocurre en el campus central de la Universidad de Chile, que es el J. Aguirre. La gente que se queda ahí sigue trabajando como dirigente. Yo al asumir este rol me fui apartando un poco de quienes militaban en las Juventudes Comunistas y asumí con mis otros compañeros y compañeras un desafío un poco más transversal de personas que eran independientes o de otros movimientos sociales, y empecé a trabajar con ellos. Muchos de ellos son personas con las que trabajo hasta la actualidad. Y hoy día en el Colegio Médico, más que de un partido, puedo decir de que hay una multiplicidad de visiones, y me parece que eso es muy enriquecedor. Y gratamente puedo decir que a mí me toca dirigirlo o presidirlo, porque también he mantenido un grado de libertad que me permite que algunas personas que se sienten demócratas cristianas, independientes, hasta de Bópoli, comunistas, de otros grupos sociales, puedan ver que hay un espacio en donde caben todos y todas, y creo que eso nos ha hecho crecer y nos permite también albergar una comunidad médica que también es muy diversa. Perdón, en el 2017 usted marcó un hito que se recuerda poco. Fue la primera mujer electa presidenta del Colegio Médico en sus 70 años de historia. Pero además, el presidente o presidenta más joven de toda su historia. Interesante, ¿no? Sí, bueno, el Colegio Médico también es una institución que, como muchas de Chile, está un tanto... venía de tradiciones un tanto machistas, en realidad nunca teníamos pocas dirigentes, y con nuestra llegada hemos podido tener un mayor recambio de dirigentes, pero también incorporando, gracias a cambios en los estatutos, una reformulación para que haya una mayor participación. Todas las listas tienen que tener por lo menos un 40% de hombres o mujeres en su respectiva candidatura, y así también a los consejos regionales. Esto ha hecho que la fortaleza de nuestras dirigentes se haya ampliado a nivel nacional, y creo que es un buen aporte a lo que hemos podido dejar. Y eso lo para el futuro. La hizo ser reelecta compitiendo con el cirujano pediatra Renato Acuña, ¿no es así? Sí, creo que ahí, con todo lo que había sido el conocimiento público de nuestro rol, sin duda era un tema más complejo. Siempre estas reelecciones no son sencillas porque todas las fuerzas se unen contra el candidato más fuerte, que sería mi caso por ser más conocido. Pero creo que fue interesante porque también se dieron dos discusiones de modelo que tienen que ver con lo que quieren los médicos o médicas de Chile. ¿Queremos estar del lado de las transformaciones en materia de salud para producir un sistema sanitario? ¿Y usted cree que eso quieren? ¿O queremos parapetarnos para que nada cambie? Yo tengo la confianza y también la esperanza de que parte de mi reelección fue una señal en que la mayoría de los médicos y médicas del país comprenden de que tienen que ocurrir esas transformaciones y que no estamos en la senda de parapetarnos y boicotear o impedir que esas transformaciones ocurran en Chile. Y lo agradezco, porque creo que es lo que debería pasar. Está por verse, porque ustedes saben muy bien que en los hospitales a los doctores les llaman Diostor. Pero son culturas institucionales que tenemos que cambiar. Vamos a ver si logra cambiarse. ¿En función de qué? En función de que los pacientes puedan ver su historia, su atención mejorada, ¿no? Sin duda, pero yo me crié en un hospital con docentes que me enseñaron justamente el valor de lo público. Los médicos y médicas que yo miré cuando estaba estudiando, ellos trabajaban y siguen trabajando en horario exclusivo en el sector público. Son médicos que ponen en el centro a los pacientes. Sé que hay muy malos ejemplos, que han tenido nuestros pacientes muy malos tratos muchas veces, pero hay médicos y médicas que están comprometidos
con las transformaciones del país, pero también con las necesidades de ellos. Y creo que esa debe ser la cultura médica que debe primar en Chile. Y es por eso que yo me postulé a la reelección al Colegio Médico, porque entiendo que eso va a pasar en los próximos años. Creo que este va a ser su compromiso más difícil, ¿no? Va a ser un compromiso difícil, sí. Y mi desafío es convencer a toda nuestra comunidad médica que es estratégico estar del lado de las transformaciones. Doctora Siches, hace pocos días el ministro París anunció que se alcanzó el grado de inmunidad 2 semanas después del 80% de la población objetiva vacunada. Eso quiere decir 12,1 millones de personas cuentan ya con respuesta inmunitaria al COVID. Sin embargo, los expertos dicen que para contener avance de nuevas variantes como la Delta, el umbral de protegidos debe seguir al alza. ¿Dónde estamos realmente? ¿En qué punto estamos? Difícil, porque lo malo que hemos visto, tal como lo señalaban recién, es que variantes como la Delta se meten en los bolsones de personas no vacunadas. Y en nuestro caso, ellos son los rezagados, pero también los niños en donde no tenemos vacunación aprobada para ellos. Por lo mismo, es muy importante que el gobierno mantenga los controles fronterizos. Yo sé que hay mucha presión, tanto de los turistas nacionales como extranjeros, de las empresas de turismo, de levantar las barreras y no seguir con las cuarentenas ni los controles, porque han tenido miles de problemas. Pero creo que tenemos que mirar a los países que nos llevan la delantera y no cometer ese mismo error, retrasar al máximo la incorporación de la variante en nuestro país para que no afecte a quienes hayan tenido o que no se hayan podido vacunar todavía, particularmente rezagados y niños. Ustedes plantearon hace poco, el último planteamiento fuerte fue un corte total, ¿no? Un corte de actividades total. El gobierno no les hizo caso y hemos llegado hasta que ustedes han recibido muchas críticas. ¿Se equivocó el Colegio Médico? Creo que es una estrategia absolutamente diferente. Parte de la estrategia tenía el cortocircuito, que era para bajar. Sin duda, con la baja que tuvo toda Latinoamérica, pareciera que esa etapa no se requiere, pero sí creo que el resto de la propuesta es muy valiosa. Hoy día tenemos 4 regiones del país que tienen 0 casos. Esas regiones, desde nuestra propuesta, deberían pasar a ser zonas verdes, donde nosotros protejamos y mantengamos en el tiempo. ¿Hacia dónde estamos mirando como colegio? ¿Por qué hicimos esta propuesta COVID-0? Porque esperamos que futuras olas de variante Delta u otras no vuelvan a impactar y producir una nueva ola de muerte, pobreza y obviamente nuevos enclaustramientos. O sea, acrecentar la que ya tenemos. La que ya tenemos. Porque quiero seguir recordando que tenemos 47.000 muertos. Sin duda, son cifras muy negativas y a pesar que la variante no ha tenido tanto impacto en mortalidad, creemos que se puede mitigar ese impacto, creando zonas verdes y manteniendo estos controles fronterizos. Lamentablemente entendemos con la respuesta del gobierno que se mantiene una estrategia de mitigación y por las mismas presiones de los sectores económicos sospechamos de que puede haber una apertura y creo que el propio gobierno ha demostrado que cuando se mantienen las medidas se puede detener. A pesar de que la variante ha ingresado a nuestro país, se ha contenido en brotes y esos brotes se han ido apagando. No hemos tenido el gran aumento, pero hay mucha presión hoy día por volver a levantar y nuestra sugerencia para el gobierno sería tomar parte de la propuesta COVID-0, ser cautelosos, crear estas zonas verdes y también que esas comunidades que hoy día tienen muy buenos resultados, pensar cómo no volver a cometer el error del pasado y volver a tener una ola en las regiones que han tenido tan buenos resultados. ¿Toque de queda? ¿Control sanitario? ¿Control social o ambos? Creo que hoy día el gobierno tiene que explicarnos a todos y todas cuál es la lógica de mantener el toque de queda si es que otras acciones y aperturas no se han permitido. Desde nuestra lógica, idealmente era cuando habían pocos casos, había que intentar pasar esto a zonas verdes y que existieran todas las libertades sociales, es decir, en donde no hay casos, impido que ingresen y ahí no hay toque de queda,
se pueden hacer actividades al aire libre, se pueden hacer actividades muy masivas, conciertos y otros. Esa era la base de la propuesta. Entiendo que hoy día, como se mantiene una estrategia de mitigación, el gobierno tiene mucho temor de las actividades nocturnas por el grado de aglomeración, de que las personas no respetan el uso de mascarilla, pero creo que es muy difícil mantener discursivamente eso cuando se permiten otras actividades económicas o comerciales. Y creo que la invitación sería al gobierno a poder explicarnos más claramente para que efectivamente no quede encasillado como ser una medida de control social. Su relación con el ministro Enrique París ha sido zigzagueante. ¿Cómo califica su desempeño? Bueno, en realidad creo que no es un cargo sencillo, creo que ha asumido ese rol tomando las determinaciones que se toman también por el gobierno en su conjunto. Yo hubiera esperado que el ministro, primero, tuviera una mejor relación con el colegio médico, segundo, tomar alguna de nuestras recomendaciones de poder ampliar la participación y la transparencia de otros actores, y tercero, poder también haber tenido un ánimo mucho más dialogante y menos beligerante, particularmente con nuestros dirigentes que se han visto afectados. ¿Cómo va a ser la relación ahora que usted va a volver al colegio? Espero que buena. Yo tengo todo el ánimo que las relaciones sean buenas. Entiendo que nuestro rol hoy día es seguir planteando las recomendaciones, pero también que tenemos una agenda de futuro. Vienen próximos gobiernos, ¿cuál va a ser la forma de afrontar? Porque el COVID no se ha acabado ni se va a acabar. Sí. ¿Cómo van a ser esos gobiernos? ¿Cómo van a enfrentar la pandemia, la pospandemia? ¿Cómo vamos a pensar nuestro sistema sanitario para enfrentar este desafío y los otros? ¿Y cómo nos vamos a hacer cargo de todas las personas que han estado rezagadas en sus atenciones en todo este tiempo? Creo que hacia allá vamos a enfocar nuestras energías y espero que podamos empezar ya el diálogo con los próximos candidatos presidenciales. La reforma de FONASA está en discusión en el Congreso. El Ejecutivo dice que es un proyecto que crea un plan de salud universal, seguros de medicamentos, nuevas atribuciones para FONASA. Pero parte de la oposición dice que no, que no favorece al 80% de la población que está en FONASA. ¿Cuál va a ser el rol del Colegio Médico en algo tan clave, tan importante como el futuro sistema de salud? Nosotros ya tenemos un acuerdo, hemos creado también 10 pilares para lo que va a ser la nueva Constitución. Creemos que Chile tiene que avanzar a un seguro de salud único, donde ya FONASAs e ISAPRES no permanezcan, y esa es la gran diferencia con la propuesta que ha hecho el gobierno. A pesar de todo lo que ha pasado, donde ellos han tenido una proyección y respuesta mancomunada de camas públicas y privadas, el gobierno del presidente Piñera mantiene la misma idea que trajo en marzo, que asumió el gobierno. A pesar de todo esto, a mí me parece inentendible, y espero que los próximos candidatos presidenciales de todos los sectores traigan entre sí un programa de salud único, sin las diferencias por los recursos. Perdón, si la estoy entendiendo bien, entonces este proyecto está muerto. Desde nuestra perspectiva no es un buen proyecto para Chile, no es lo que necesita. Chile tiene que avanzar en las reformas más estructurales. O sea, un sistema único, insisto, usted me acaba de decir, donde no, ni FONASA ni ISAPRES. Un sistema que las ISAPRES evolucionen a seguros de segundo piso, es lo que traen la mayor de los programas de gobierno que he podido revisar hasta ahora. Da la impresión que las ISAPRES ya entendieron que no van a seguir, ¿no? Yo tengo la impresión que ellos comprendieron, y que también el propio sector privado también entiende de prestaciones, que tiene que trabajar en cómo mancomunar los dos subsectores para poder dar las prestaciones que Chile va a necesitar. Pero creo que hoy día, tal como pasa con las vacunas, tenemos que entender que las personas tampoco se pueden saltar la fila para salud. Necesitamos poder llegar con esas soluciones sanitarias, indistintamente de las capacidades de pago, sino ajustadas realmente a las necesidades de las personas. Y eso, el proyecto de FONASA del gobierno no lo tiene. Yo espero que los parlamentarios en realidad avancen en reformas más estructurales y no nos vuelvan a hacer lo que hacen siempre, que es, este es el proyecto en la medida de lo posible, porque nos ha pasado en el pasado que las medidas de los posibles se quedan de forma permanentemente, y Chile necesita hoy día
avanzar a pasos agigantados en materias estructurales. Esa debería ser la primera prioridad de la gestión que usted recomienza, porque tal como usted dice, muchas veces se hacen cambios, pero para que todo siga igual. Sin duda. Por eso, bueno, es parte de nuestra agenda, tanto el sistema sanitario como también qué va a quedar descrito en nuestra nueva Constitución, que es el paraguas, pero no solamente en la Constitución, sino que vamos a necesitar leyes, sobre todo voluntad política y recursos. Y voluntad de los médicos para aceptar un sistema único de salud donde seguramente no van a poder tener los sueldos que tienen hoy día en las clínicas privadas. Eso es parte también de lo que hay que discutir. Nosotros hemos estado discutiendo algo en materia de regulación de precios y esperamos que también nuestros médicos y médicas de forma transversal comprendan que el sistema chileno está muy desregulado y que eso le hace muy mal al objetivo final de nuestra profesión, que es otorgar salud a las personas en Chile. Y muchos de estos médicos se han formado en otros países que tienen sistemas universales que envidiamos, como el inglés, canadiense, Taiwán y otros. Tenemos que mirar hacia ello y tenemos una oportunidad, y tal como lo dije antes, nuestro colegio, espero yo, y así vamos a estar trabajando, convencer a todos nuestros médicos y médicas, estar a favor de esas transformaciones. A propósito de falta de regulación, se acaba de informar, voy a hablar de la regulación de medicamentos, ¿no? En que el lobby ha sido reconocido por el ministro Mañalich, por distintas autoridades, de que el lobby de los laboratorios ha sido brutal. Se informó recién que Laboratorios Chile, el principal actor de la industria local, se incorporó a la Cámara de Innovación Farmacéutica, CIF. Y supimos ahí que el socio número 24 de la CIF, Laboratorios Chile, es controlado por la compañía israelí Teva. ¿Usted estaba al tanto de eso? No puntualmente de eso, pero sí de lo que nos ha costado en Chile distanciar el mercado de la industria farmacéutica de el impacto que tiene justamente en los médicos y médicas, tanto en la prescripción, en el financiamiento, y es algo que también llevamos trabajando un tiempo. Pero ustedes no han trabajado en una línea ética, como la que ahora se anuncia con este ingreso, en que dicen que se anuncia un nuevo sistema de autorregulación y transparencia, trabajo iniciado en 2017, dice, con protocolos de buenas prácticas con colegio médico. Sí, firmamos un acuerdo con la CIF en su momento. No era yo todavía presidenta del colegio médico, yo prefería que nosotros tuviéramos un acuerdo interno, no con la propia industria. Son dos líneas de trabajo diferentes. Transparentemos, digámosle bien para que quienes nos están en su hogar escuchando y que están escandalizados con estas alzas de precios de farmacia, de los medicamentos, con la colusión de la farmacia, que significó que tuvieran cero condena a nada después de haber subido criminalmente los precios de los medicamentos, significa entonces que es terminar con las malas prácticas, de que la industria de los laboratorios influya en los médicos para recomendar determinados medicamentos. En esa agenda, el 2017, antes de que yo asumiera el Colegio Médico de Chile, se definió como estrategia poder firmar un acuerdo con la Cámara de Industria Farmacéutica. A mí no me gusta mucho la figura, pero creo que tiene un loable fin, porque eso permitió que los traspasos directos a los médicos cesaran y se hicieran otras vías de traspaso a sociedades médicas u otras entidades. Yo creo que esta agenda es muy potente por todo lo que tú señalas y lo hemos planteado también de forma transversal, que es importante que las personas que atendemos no crean que le estamos prescribiendo un medicamento porque tenemos algún grado de retribución directa. Pero así ha sido. Creo que es importante no transversalizar porque no es una práctica de todos los médicos y médicas que están influidos. Obvio. Lo que sí ocurre muy tradicionalmente es que muchos médicos no tienen conciencia del impacto directo que tienen algunas acciones menores de la propia industria. A veces no tienen traspaso de valor, pero tienen un visitador médico o tienen alguna acción que intenta inducirlos a prescribir un tipo de marca. E invitaciones a seminarios en algún lugar paradisíaco. Eso ha ido restringiéndose, pero yo particularmente en la misma línea de Médicos Sin Marca creo que es muy importante que la distancia entre
los médicos y la industria sea clara y no existe una relación comercial, ningún tipo de insumo económico y por lo mismo tampoco ningún tipo de relación. Los médicos debemos prescribir compuestos activos, entendiendo que tiene que existir en Chile una buena política de bioequivalencia para que de todas las alternativas del mercado los pacientes tengan un grado de efectividad comparable entre los distintos medicamentos disponibles. Pero creo que esa es una agenda importantísima. Nosotros presentamos una propuesta a nuestro Consejo Nacional en el pasado para modificar nuestro código de ética, que lamentablemente fue rechazado contra la voluntad de nuestra mesa, pero creo que vamos a volver a presentarlo para que esté marcado en nuestro código de ética que nuestra relación con la industria tiene que ser cero. Ese sí que es un desafío grande, porque afecta, además, beneficiaría directamente el bolsillo de todos los chilenos. Se nos está acabando el tiempo, así que me queda una pregunta muy importante. ¿Le falta experiencia a su candidato presidencial, Gabriel Boric? Primero creo que es necesario clarificar que en mi rol de presidenta del Colegio Médico, sin duda tengo que mantener una distancia en poder decir si alguien es mi candidato o no. Sí valoro mucho que el candidato Boric haya asumido un desafío tan importante como este, y creo que tal como él lo ha hecho, todos y todas tenemos que estar disponibles a salir de nuestro espacio de confort. Creo que no le falta experiencia, creo que puede conformar un equipo, tal como lo señalé antes, de personas que hayan también tenido más bagaje en materia del trabajo propio del Estado, que creo que es un gran desafío, y espero que ojalá el candidato pueda convocar a personas muy valiosas de la sociedad civil, que no solamente vienen de los partidos políticos, que esperan que el país progrese, como también lo espero de los otros candidatos presidenciales. Creo que este es un espacio en donde necesitamos que los partidos políticos se hablan a la ciudadanía y particularmente a los centros de estudio, colegios profesionales y otras entidades que estamos absolutamente disponibles a colaborar. Salvador Allende consolidó su liderazgo, lo formó, lo fraguó en el Colegio Médico. Fue primero consejero, igual que usted, después fue presidente del Regional Santiago, igual que usted, y luego presidente del Colegio Médico. ¿Tendrá usted el 2025 experiencia, ganas de ser candidata presidencial? Bueno, valoro mucho la historia del presidente Salvador Allende, justamente porque partió desde una cosmovisión un poco gremial que se pudo transversalizar y trabajar con varios sectores. Creo que esa es una mirada muy valiosa. Y hoy día es parte de lo que creo que necesita Chile. Sin duda él también fue ministro de Salud, entre medio de Pedro Aguirre Cerda. Eso le falta a usted. Y asumió muchos desafíos. Más que pensar en ese año, creo que hoy día tenemos que tener los pies en la tierra con los desafíos actuales. Espero con nuestro equipo, con todo el Colegio Médico, con los médicos y médicas de Chile, seguir trabajando incansablemente para los desafíos sanitarios actuales, pero creo que desde hoy, y tal como lo hemos visto en otros liderazgos, todos y todas tenemos que estar disponibles de salir de nuestro espacio de confort. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Qué significa su nombre? Tiene varias ascendencias, pero uno tiene que ver con segunda hija en Aymara, pero es una pero deformación. También para que se destaque, para que luzca, para que brille. Sin duda mi madre es una mujer muy creativa y pensó en un nombre distinto para su hija, tal como yo busqué un nombre distinto para la mía. Doctora Siches, doctora Isquia Siches, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta nueva emisión de Poder y Verdad, cuando retoma sus funciones en el poder desde el Colegio Médico, un poder que cada día es más importante, porque esperamos no seguir aumentando las 47.000 víctimas que nos deja esta pandemia, con esta huella de dolor, miseria, miedo, terror, y esta relación en la sociedad en que no sabemos cuándo saldremos del túnel. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, bueno, espero que esta conversación con la doctora Isquia Siches nos haya dejado algunas cosas claras sobre lo que viene, sobre todo
el poder de Iquiasiches vuelve con todo a estar al centro del Colegio Médico. Gracias.